Sesión de hoy vamos a extender nuestra comprensión de geometría analítica que empezamos a ver la semana pasada. En la semana pasada aprendimos a calcular distancias, punto punto, punto recta, y a escribir en las más variadas formas la ecuación de la recta. Entonces, moralmente tenemos dos objetos en el plano cartesiano hasta ahora. Cómo encontrar puntos, trabajar con ellos, y ecuaciones de la recta, que son en el gráfico lo que uno entiende por recta, esta línea derechita, ¿ya? Infinita, que se puede dibujar en el plano cartesiano. Esta semana, en las dos clases que tenemos, vamos a indagar en otro tipo de figuras que se pueden armar en el plano cartesiano a través de ecuaciones. Esa es la gracia de las figuras que estamos construyendo, como la ecuación de la recta. Vamos a ver otras cuatro figuras, ¿ya? Esas figuras se llaman secciones cónicas. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser enlistarlas. Acá está la lista. Son cuatro figuras distintas: circunferencia, elipse, parábola e hipérbola, ¿ya? Con una de ellas ustedes están muy familiarizados, la circunferencia. Hay otra también que también hasta cierto punto la conocen, que es la parábola. Y vamos a partir por esas dos hoy día, por la circunferencia y por la parábola. Ahora, lo primero es que el nombre, ¿por qué se llaman secciones cónicas? Ese es el primer misterio que uno debería cuestionarse un poco. ¿Por qué se llaman así? Lo voy a mostrar a través de un dibujo muy humilde. Yo insisto en que mis dibujos no son los más apropiados. Se llaman secciones cónicas por lo siguiente. Si usted dibuja un cono completo, esto se le dice cono completo, es un reloj de arena, ¿ya? Un cono hacia arriba y hacia abajo. Las secciones cónicas se pueden obtener intersectando este cono con un plano. Por ejemplo, si usted corta este cono a través de un plano horizontal, imagínese usted pasa una hoja metálica a través de ese cono y lo corta horizontalmente, totalmente derechito, ¿sí? Horizontal. Entonces va a ser un corte que va a ser un círculo. Eso es lo que va, más técnicamente con lo de hoy día, es una circunferencia. Entonces ahí tenemos nuestra primera sección cónica. Por eso se llama sección. Sección es corte. Esa es la traducción al lenguaje coloquial de sección, ¿ya? Entonces, cortando el cono así se obtiene una circunferencia, ¿ya? Pero si yo corto el cono ahora con un plano, pero ahora aquí de esta forma, aquí me va a costar un poquito más dibujarlo, es como un corte que yo le hago con una hoja metálica, pero en diagonal aquí abajo, así. Imagínense yo hago un corte ahí. Es como cortar, si yo miro derecho esto y miro el cono de frente, yo veo esto, y yo voy a hacer, voy a pasar un plano que corte aquí. Eso es lo que estoy mirando. En 3D se debería ver como algo así. Ya aquí por atrás y sigo por acá. Ahí pasa un plano. Cuando usted hace ese corte, lo que se forma es una curva que tiene esta forma. Si usted hace ese corte, ¿ya? Aquí de frente se ve mejor, ¿ya? Estamos haciendo un corte como diagonal. Y esa curvita que forma tiene la misma forma de la parábola usual, la que conocemos de la ecuación de segundo grado, nace a partir de ahí. Entonces también es una sección cónica, ¿ya? Y las otras dos yo voy a comentar en la próxima clase de dónde salen a partir de cortar el cono, de seccionar el cono, ¿ya? Eso es lo primero, el nombre. ¿Por qué se llaman así? No es como un dato, veo, un dato rosa dentro de lo que vamos a hacer en todo este trabajo, pero hay que saber por qué, ¿ya? De dónde sale. Después, vamos a definir la circunferencia a través de una ecuación. Entonces, vamos como a la materia primero y después voy a mostrarle un pequeño esquema en donde todo eso se traduce mejor. Cada una de estas cuatro secciones cónicas que vamos a ver está formada a través de un lugar geométrico. Un lugar geométrico
es una característica que tienen los puntos en el plano y que deben cumplir esa característica, de alguna forma. La ecuación debe ilustrar esa característica. A eso llamamos lugar geométrico. ¿Ya? Es a través de, es como una característica traducida a una ecuación. ¿Ya? Eso es lo más simple como uno puede traducir ese concepto. Entonces, ¿cuál es la característica de los puntos que están encima de una circunferencia? La gracia es que todos los puntos que están en la circunferencia están a la misma distancia de un único punto llamado centro. ¿Ya? Esa es la característica principal. Entonces, ahora me voy a ayudar del dibujo. Cuando yo estoy en una circunferencia, ¿ya? Vamos a llamar al centro un puntito de coordenadas HK. A veces nos van a dar el HK, otras veces no. Pero ese punto es el centro. Entonces aquí lo voy a anotar acá, centro. Va a tener coordenadas HK. Van a ser números, puede ser el 2, 3, no sé, lo que sea. ¿Ya? ¿Y qué tiene que cumplir cualquier punto que esté en la circunferencia? Entonces, en este contorno que está acá, la gracia es que la distancia al centro tiene que ser siempre la misma. Nos da el radio. Entonces, el radio en general lo vamos a anotar radio, como con la letra R. ¿Ok? Y es constante. Para cualquier punto que yo tenga en la circunferencia, la distancia al centro siempre es la misma, es el radio. ¿Ok? Entonces, eso es como en palabras o en dibujos, eso se entiende súper bien. Todos los puntos que están en la circunferencia, variables, estos son puros puntos x, y, variables, ¿sí? La gracia es que tienen la misma distancia al centro de la circunferencia. Y esa idea yo me la voy a llevar a una ecuación. Entonces, volvemos acá. Y la situación es la siguiente. Si el centro es HK y el radio es R, yo voy a tener entonces XY va a ser un punto cualquiera en la circunferencia. Entonces, ¿qué se tiene que cumplir? Que la distancia de este punto P, que le estoy poniendo nombre a ese XY, ese punto P, hasta el centro, que llamémoslo C, tiene que ser R, siempre. Y distancia entre el punto P y el punto C, yo la puedo escribir, porque la semana pasada vimos una fórmula que era de distancia punto-punto. ¿Cómo se calculaba la distancia de un punto a un punto? Restaba las coordenadas X, restaba las coordenadas Y, cada una de esas restas la elevo al cuadrado, las sumo y les saco raíz. Esa es la fórmula de distancia punto-punto. ¿Ya? ¿Cuál es la coordenada X del punto P? Es el X variable. ¿Cuál es la coordenada X del centro? Es el H. Entonces, aquí en el primer cuadrado va X menos H al cuadrado. ¿Y quién es la coordenada Y del punto P? Es el Y variable. ¿Y quién es la coordenada Y del centro? Es el K. Entonces acá va la resta entre las coordenadas Y menos K. Todo eso al cuadrado. En raíz, igual R. ¿Ya? Y el último paso, como para escribir esta ecuación, es pasar la raíz elevando al cuadrado, pasa para el otro lado como elevar al cuadrado, y tengo esa como la ecuación de la circunferencia que tiene centro en HK y tiene radio R. El R aparece al cuadrado, al lado derecho. ¿Ya? Así como la semana pasada teníamos el que, no sé, AX más BY más C igual 0 era la ecuación general de la recta. Entonces ahora nos estamos encontrando con una expresión, una ecuación de nuevo, que representa una circunferencia que tiene centro en HK y radio R. ¿Ya? Entonces voy a volver a la pizarra. Esa circunferencia que está ahí, cada puntito que está encima de esa circunferencia está representado por su ecuación. X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado igual R cuadrado. Ya cada uno de esos puntitos de la circunferencia satisfacen esa ecuación. Si yo los reemplazo aquí el X y aquí el Y. ¿Ok? Entonces, una buena observación es que si yo conozco
si yo conozco el centro HK y el radio R, entonces ya puedo armar la ecuación de la circunferencia. Entonces ya puedo escribir la ecuación de la circunferencia, porque depende de eso. El X y el Y son variables, y el H, el K y el R son constantes. Así que una vez que los obtenga, ya puedo escribir la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? De la misma forma que la semana pasada, si teníamos dos puntos, entonces yo podía encontrar la ecuación de la recta. O si tenía el punto y la pendiente, también podía encontrar la ecuación de la recta. ¿Ya? Acá para la circunferencia necesito el centro y el radio. Con eso voy a poder encontrarla. ¿Ya? La ecuación, que eso es lo que importa. Veamos ejemplos súper brutos al principio, después se ponen un poco más complicados. Dice, determine la ecuación de las siguientes circunferencias. 1. Una circunferencia que tiene centro en el punto 2 menos 6 y su radio es 6. ¿Ya? Este ejercicio es el más fácil de todos, porque me están diciendo explícitamente cuál es el centro. El centro es el 2 menos 6, entonces el H es 2 y el K es menos 6. Eso me lo están regalando. Y además me regalan el radio. El radio es 6. Entonces tengo todo explícitamente. Me dieron todas las constantes que necesito. Entonces la ecuación de la circunferencia es la misma fórmula que está acá, esta fórmula que está aquí, ¿ya? Pero cambiando el H, el K y el R por los números que me regalaron. Entonces sería x menos el 2 al cuadrado más y menos el menos 6 al cuadrado igual a el radio también al cuadrado. Y lo único que hace uno después es como limpiar un poco la expresión, no sé, por ejemplo, ese menos menos lo convertimos en más, ¿ya? Y ese 6 al cuadrado lo escribimos como 36. Y eso sería mi ecuación de la circunferencia. Ay, que me quedó feo eso. Bueno, da lo mismo. ¿Ya? Ahí está, ahí la encontré. Hay que tener ojo porque es una ecuación. El X y el Y siguen siendo variables. ¿Ya? ¿Qué representan? Bueno, representan todos los puntos que están en la circunferencia. ¿Ya? Aquí no se me ocurre ninguno que esté. No sé cuál podría estar acá. Como para mostrarles un ejemplo. Eh, no sé, no sé. Por ejemplo, voy a hacer uno en particular. Si el X es 0. Si el X es 0, ¿puede ser que haya alguno que haga esto? Claro, claro que sí. Sí. Si el X es 0, por ejemplo, me queda aquí 0 menos 2, que es menos 2, al cuadrado es 4, más y más 6 al cuadrado igual 36. O sea, puedo despejar el y de acá. El 4 lo paso restando, y más 6 al cuadrado igual 32. Paso el cuadrado como raíz, me queda y más 6 igual a más menos raíz de 32. Y si paso el 6 restando, me queda que el i es un número horrible, menos 6 más menos raíz de 32. Pero ahí tuve, de hecho encontré dos puntos. ¿Ya? El punto 0 menos 6 más raíz de 32 es un punto que pertenece a la circunferencia. ¿Por qué? Porque satisface la ecuación. Si yo lo reemplazo acá adentro en el x y el y, satisface la ecuación. ¿Ya? Y el otro punto, encontré otro punto gratis, el 0, menos 6 menos raíz de 32, también pertenece a la circunferencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo reemplazo adentro en el x y en el y, el 0 y este número horrible, y va a satisfacer la ecuación. ¿Ya? Ahí tengo dos puntos que están en la circunferencia. Pero hay infinitos, hay muchos puntos que están encima de esa circunferencia. Pero aquí está su ecuación.
Y eso representa. Ujú. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Ya, otro ejemplo. Ejemplo 2. Dice, el centro de la circunferencia, se supone que en la parte 2 determina la ecuación de las siguientes circunferencias. En el 2 me dicen que el centro está en el 4,2, me regalaron el centro de nuevo, pero ahora no me dan el radio. Me dicen, la circunferencia pasa por el -1, -1. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí uno escribe lo que puede. ¿Ya? La ecuación de la circunferencia en general es siempre la misma. X menos h al cuadrado, y menos k al cuadrado, igual a r cuadrado. Si a mí me dan el h, el k y el r, ya se terminó el ejercicio. Encuentro la ecuación. Entonces, ¿qué me dieron ahora? Me dieron el centro. El centro es el 4,2. O sea, me regalaron el h y el k. Entonces lo reemplazo. Mi ecuación entonces queda x menos 4 al cuadrado más el y menos 2 al cuadrado igual a r cuadrado. Así quedó mi ecuación. Me falta el r, ¿ya? Y con eso termino. Pero el otro dato que me dan es medio incómodo. Dice, la circunferencia pasa por el punto -1, -1. Eso quiere decir que el -1, -1 es un punto que está en la circunferencia. ¿Ya? ¿Y cómo puedo usar eso? Bueno, el -1, -1 yo lo puedo reemplazar en el xy. ¿Sí? Cada punto que está en la circunferencia está representado por el xy y satisface la ecuación. Entonces, yo puedo reemplazar acá. Me va a quedar -1 en el x, ese sería mi x, menos 4 al cuadrado, más -1 también en el y, también lo reemplazo, -1 menos 2 al cuadrado, es igual a r cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo al lado? En el cuadrado que está a la izquierda, menos 5 al cuadrado. Eso da 25. ¿Y qué tengo en el otro? Menos 3 al cuadrado. Eso me da 9. Entonces, el r cuadrado va a ser 34. Y si el r cuadrado es 34, entonces el r es raíz de 34. ¿Ya? Aquí yo debería poner más menos raíz de 34, pero como el radio es una distancia, no puede ser negativa, así que me quedo solamente con el raíz de 34. ¿Ya? Y listo, tengo todo ya. Ahora sí tengo todo. Tengo el h, que es 4, tengo el k, que es 2, y tengo el r, que es raíz de 34. Entonces, ahora puedo escribir la ecuación de la circunferencia. Por lo tanto, la ecuación de la circunferencia es la misma que había escrito al principio, pero ahora me sé las constantes. X menos 4 al cuadrado, y menos 2 al cuadrado, y el r, que es raíz de 34, al cuadrado. Ya, pero raíz de 34 al cuadrado es lo mismo que escribir 34. ¿Ok? Así que ahí está. ¿Ya? Y ahí tengo la ecuación de la circunferencia. Ujú. ¿Está bien, muchachos? ¿Hay alguna pregunta con respecto a la circunferencia? De las 4 cónicas es la más fácil. Porfa, si hay dudas, es el momento de preguntar, porque de ahí se empiezan a complicar las otras 3. ¿No hay dudas? Ya. Profe, yo tengo una duda muy pequeña y tonta quizás, pero K Dale, entonces ¿no? puede ser representado por un punto en el centro o puede ser representado por el radio. Perdón, no te escuché al principio de la pregunta. Y K, porque K, aquí K sí puede ser representado por un punto en el centro que vendría siendo la coordenada ahí, o puede ser representado por el radio, da lo mismo. o por lo primero, pues, el K siempre es la coordenada y del centro. Siempre. Ahí en el ejemplo anterior entonces era justo 6 era el mismo radio entonces. Ah, pero eso fue Era el coincidencia mismo número. nomás. Ah, ya, ok, ya, sí. Eso fue solo una coincidencia.
Acá el K es la coordenada Y del centro, y el radio aparte me lo dieron y era 6, pero son aparte, Ok, son totalmente ya. aparte. Ujú. Esa era la duda. Está bien, está bien. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya, básicamente la circunferencia es fácil porque tiene esa dinámica. Es una sola ecuación que hay que aprenderse, que es la que está acá encima, esa, y que donde yo de alguna forma a través de los datos tengo que encontrar el H, el K y el R. Siempre. ¿Ya? Entonces, de las 4 cónicas, esta es la más amigable porque tiene una sola ecuación y es bastante memorizable. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar a la parábola. ¿Ya? La parábola que ustedes conocen, la única parábola que ustedes conocen, es la de la ecuación de segundo grado. Ya, aquí, antes de este dibujo, voy a rayar un poco el pizarrón. La única parábola que ustedes conocen es la que está escrita así: y es igual a ax cuadrado más bx más c. Esa entonces, dependiendo del signo del a, el discriminante, todas esas tonteras, nos da una parábola que está así o una parábola que está así. ¿Ya? Eso es lo que hemos aprendido desde la ecuación de segundo grado. ¿Ya? Lo que vamos a aprender ahora es como una generalización de esto. No solamente vamos a trabajar con parábolas que están en esta orientación, que uno les dice verticales, porque se abren hacia arriba o hacia abajo, sino que también vamos a escribir parábolas que están hacia el lado, que van a ser las horizontales. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es una generalización de lo que ustedes ya conocen. ¿Ya? En el contexto de ecuación de segundo grado, me basta con esto. ¿Ya? Pero en este contexto de geometría analítica, no me alcanza con eso. Es muy poquito, porque me da solamente 2 casos. Y nosotros vamos a trabajar los 4 casos que están acá, verticales y horizontales, en las 2 orientaciones, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. ¿Ya? Por eso que la construcción acá va a ser un poquito más delicada. Pero vamos a llegar a una ecuación igual que antes. Ya, vamos con la parábola. Aquí en el PDF está la elipse primero, yo me la voy a saltar. Acá está la elipse, no me interesa la elipse. Esta es la que me interesa ahora. Parábola. Ya, ¿cómo se construye una parábola ahora en este contexto del plano cartesiano? Eh, Tengo un punto fijo que se llama F, se llama foco, ¿ya? Y tengo una recta fija, que la vamos a poner L minúscula acá aparece con L minúscula, y en nuestro contexto, en este curso, vamos a ver solamente estas rectas como verticales u horizontales, no pueden ser oblicuas. ¿Ya? Solo verticales o horizontales. Esa recta fija tiene un nombre y se llama directriz. Entonces, lo primero que hay que entender para construir esta parábola es que hay un punto fijo, se llama foco, y hay una recta fija, se llama directriz. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Cómo vamos a construir la parábola? Ay, lo dice acá el mismo párrafo, perdón. Dice, la parábola es el lugar geométrico, o sea, la característica. Son todos los puntos que están, aquí dice equidistan. ¿Qué significa esa palabra? Dice, significa que están a la misma distancia del foco y de la directriz. ¿Ok? Son todos los puntitos que cumplen esa gracia. El foco y la directriz están fijos, sin moverse en el plano, y lo que está variable son los puntitos que están a la misma distancia del foco y la directriz. ¿Ya? Antes de pasar a la ecuación misma, que es la que vamos a construir acá, voy a mostrarles en dibujo qué significa eso, que es lo que está acá. Acá yo puse el foco encima del eje Y. ¿Ya? Esto es solo para que la ecuación al principio sea lo más fácil posible y después la generalizamos. Acá está el foco, está fijo ese puntito rojo que está ahí. Como está en el eje Y, tiene coordenada x0 y supongamos que tiene coordenada y c, ¿ya? Un número c, que es la distancia que hay, por ejemplo, de aquí hasta acá. Y por otro lado tengo la directriz, que tiene que ser una recta ahora fija. Aquí la puse una recta horizontal. Y como es horizontal,
tiene como ecuación de la recta I igual una constante. En este caso la puse altura menos C. Acuérdense que en algún momento de la semana pasada vimos que las rectas horizontales, tienen pendiente cero. Entonces, si yo escribo la ecuación de la recta así, como la pendiente es cero, todo eso se elimina. Y me queda I igual una constante. ¿Ya? ¿Y qué gracia tiene esa constante? Que es justo donde corta al eje Y, es el número que está acá. Entonces, en este caso, yo me estoy imaginando que esa recta corta en el menos C, así que es la recta de ecuación I igual menos C. ¿Ya? Ahí tenemos los dos elementos, el foco y la directriz. Entonces yo ahora tengo que ser capaz de representar todos los puntos que están a la misma distancia del foco y la directriz. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, justo en el origen, acá, hay un punto que tiene distancia al foco, C, porque el foco está en 0C, y tiene distancia a la directriz, también C, porque la directriz yo la puse acá intencionalmente como I igual menos C. ¿Ya? Ese es un punto que está a la misma distancia del foco y de la directriz. Pero puede haber otro. Si yo me inclino un poquito para acá y pongo un punto ahí, ese punto tiene la misma distancia al foco que a la directriz. No se los puedo comprobar acá porque mi dibujo es pésimo, pero inclinándome, subiendo un poquito y yendo un poco a la derecha, yo voy a tener esas dos distancias iguales. Y después puedo seguir con otro punto. Ese punto tiene misma distancia ahí que hasta acá. ¿Ok? Y lo mismo hacia la izquierda. Ese punto tiene la misma distancia a la directriz que al foco. Y si sigo construyendo esto, empiezan a aparecer esas distancias repetidas. ¿Ya? Entonces, si todos estos puntos que estoy encontrando que tienen la misma distancia al foco que la directriz, lo que se me va formando, y aquí al principio es como un acto de fe nomás, se forma una parábola. ¿Ya? Esa parábola tiene dos gracias, como tres características, en realidad. Tiene como que abraza al foco, o sea, está la parábola, y adentro está el foco. No tiene sentido decir adentro, porque no es una curva cerrada, pero como que la parábola abraza al foco, ¿ya? Y le da la espalda a la directriz. ¿Ok? Esa es la lógica de tener la directriz y el foco. Son como las guías de por dónde pasa la parábola. ¿Ya? Y el vértice está justo acá. Pongámoslo de otro color. El vértice, que era algo que nosotros sabíamos desde la ecuación de segundo grado, el vértice está ahí justo en el extremo de la parábola. Y la gracia es que tiene la misma distancia al foco que a la directriz. ¿Ok? Entonces acá está el foco, acá está el vértice y acá está la directriz. Y siempre va a ser así. Por ejemplo, si usted tiene directriz acá, foco acá, entonces la parábola hace eso. Si usted tiene directriz acá, foco acá, entonces la parábola tiene que hacer eso. Siempre abraza al foco y le da la espalda a la directriz. ¿Ya? Entonces, tenemos esas situaciones. Ya, y a partir de esta idea, vamos a construir la ecuación. ¿Ok? Ahora, todos estos puntitos que están en negro, que forman la parábola, los vamos a encontrar haciendo fórmulas que vimos la semana pasada. Entonces, ahora vamos al PDF otra vez. Y aquí está la situación. Entonces, vamos a considerar lo mismo que está en el dibujo. Es como para poder construir la parábola de manera más simple posible. El foco está en 0C y la recta directriz es la I igual menos C. Entonces, ¿qué tiene que pasar? No dice acá. Genial, pensé que decía. Lo voy a mostrar yo entonces. Lo voy a hacer yo mismo. ¿Qué tiene que pasar? Que la distancia de cualquier punto, sea un punto cualquiera, XY, la distancia del punto al foco tiene que ser la misma que la distancia del punto a la directriz.
que le pusimos D. Eso tiene que pasar, esa es la característica principal. Entonces, de nuevo tenemos distancia punto punto, del punto al foco, va a ser la raíz de la resta entre las x, en este caso x menos 0 al cuadrado, e y menos c al cuadrado, y al otro lado tengo distancia punto recta, ¿ya? Pero para calcular distancia punto recta, yo necesito la recta en forma principal, perdón, general. Quiero pasar todo al lado izquierdo y dejar un 0 al lado derecho. Entonces esa misma recta la puedo escribir como I más C igual 0. Esa es la forma general de la recta. ¿Ya? Pasar todo a un lado y dejar un 0 al otro. Entonces cuando uno tiene la recta en forma general, yo puedo calcular distancia punto recta. ¿Cómo se hacía? Era escribir el lado izquierdo de la general, I más C, lo pongo en valor absoluto, lo divido en la raíz de del coeficiente de x, pero no hay x en este caso, entonces es un 0. Ese coeficiente al cuadrado más el coeficiente que aparece acompañando al i. No hay nada acompañando al i, entonces hay un 1. Entonces, aquí tiene que haber un 1 al cuadrado. Ya, si ustedes repasan lo de las clases de la semana pasada, arriba aparecía ax0 más b y0 más c en valor absoluto y abajo raíz de a cuadrado más b cuadrado. Esa era la fórmula. ¿Ya? Aquí lo estoy haciendo directamente en la recta con los datos que me dieron. Y además el punto P yo debería reemplazarlo en la recta. Pero como el punto P es variable, en realidad si lo reemplazo queda igual. Tengo que cambiar la I por una I. Ya queda igual entonces. ¿Ya? Y como no hay X, no hay nada que reemplazar. Así que esa es la ecuación. O sea, eso tiene que cumplir mi lugar geométrico, mi parábola. Que la distancia que está a la izquierda tiene que ser igual a la distancia que está a la derecha. Y si yo limpio un poco eso, adentro me va a quedar de la raíz, me queda x cuadrado más y menos c al cuadrado. Y al lado de acá tengo i más c en valor absoluto partido en 1. ¿Sí? Ese raíz cuadrada de 0 más 1 es 1 nomás. Así que en realidad no estoy dividiendo por nada. ¿Ok? Eso. ¿Y qué más? Y después, bueno, eh, paso la raíz para el otro lado. Me queda x cuadrado más y menos c cuadrado igual a y más c cuadrado. Como está el cuadrado, ya me olvido el valor absoluto. Si yo levanto ese valor absoluto, me queda un más menos. Puede ser con un menos o con un más. Pero si lo elevo al cuadrado, ese más menos se muere. Así que en realidad ya no importa el valor absoluto ahí. Y si desarrollo esos términos, ya hago cuadrado de binomio, me queda así. X cuadrado más y cuadrado menos 2ci más c cuadrado igual a y cuadrado más 2ci más c cuadrado, y se van un montón de términos. Se va el y cuadrado, se va el c cuadrado, y si paso el menos 2ci para el otro lado, se juntan y me queda así. X cuadrado igual a 4c por i. ¿Ya? Y finalmente voy a dar vuelta a esta expresión y voy a pasar el 4c dividiendo y llego a esta ecuación. Esta que está acá. ¿Ya? Esta ecuación representa a todos los xy que están en esta parábola que está acá. Que esta parábola fue súper particular. Yo la puse de modo que el vértice quedara justo en el origen. Quedará justo puesto ahí en el origen. Y el foco en el eje Y y la directriz en una recta vertical que está para el otro lado. Si yo considero esa forma de la parábola, que apunta hacia arriba y todo, me queda esta ecuación. ¿Ya? Que es una ecuación súper simple. ¿Ya? Es como la y igual x cuadrado, que es una parábola hacia arriba, pero tiene una constante adelante, que es 1 partido en 4c. ¿Ya?
¿Qué es lo que pasa? Que uno generaliza esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación tiene tiene vértice, perdón, vértice de la parábola en el origen. ¿Qué pasa si no lo tuviera en el origen? Entonces yo voy a tener la misma ecuación, pero escrita distinta. Voy a mostrarlo acá. Vamos a tener todas las opciones posibles según dónde esté el vértice y cuál sea el signo de C. En todos los casos, a ver, debería anotarlo en alguna parte, el vértice, como el caso general, ya no va a ser el 0, 0, sino que va a ser el HK. El mismo HK que teníamos como centro de la circunferencia, ahora va a ser el vértice. Para todas las formas de la ecuación de la parábola que vamos a ver. Entonces, fíjense en la primera ecuación que yo planteo aquí. Si el vértice fuera el 0, 0, entonces ese valor y ese valor que está acá desaparecerían y volvería a la forma anterior, que era 1 partido en 4c por x cuadrado, si el vértice fuera el 0, 0. Pero cuando no es el 0, 0, entonces yo tengo que poner, igual que en la circunferencia, y menos k y x menos h. Ya tengo que el y y el x cambiarlos por y menos k y x menos h. Es como trasladar la parábola y dejarla con su vértice en el hk. Es la misma ecuación anterior, pero tiene trasladado su vértice. Ya no está en el 0, 0, sino que está en el hk. ¿Ya? Y es la misma ecuación, la misma de antes. Y aquí hay dos distinciones. Si el c es positivo, entonces lo que habíamos hecho antes está ok, porque el foco estaría hacia arriba y la directriz hacia abajo. Entonces estamos hablando de una parábola vertical que se abre hacia arriba, como está en el dibujito aquí. Si el C es positivo, y tengo acá escrita la parábola en esa forma, con el Y sin cuadrado, pero con el X con cuadrado, entonces se abre hacia arriba. Y si el C fuera negativo, con el Y sin cuadrado y con el X con cuadrado, entonces se abre hacia abajo. Ambas representan una parábola vertical, pero dependiendo del signo de C, yo tengo que saber hacia arriba o hacia abajo. Esa es la situación. Si el cuadrado se lo lleva el X, yo tengo una parábola vertical. Y el signo del C me dice hacia dónde apunta, arriba o abajo. Y ahora, caso contrario. Si el cuadrado se lo lleva el Y, ahí en esas dos ecuaciones, tengo la misma forma, la misma ecuación escrita, pero ahora el cuadrado se lo lleva el Y. ¿Ya? En el paréntesis ya no dice x menos h, sino que dice y menos k. Están como intercambiados. Si estoy así, entonces ahora estoy en parábolas horizontales. ¿Ya? Y misma situación que antes. Si, si el c es positivo, ahora mi parábola se abre hacia la derecha. Y si el c es negativo, ahora mi parábola se abre hacia la izquierda. ¿Ya? Misma situación análoga que cuando se abre hacia arriba y hacia abajo, en las horizontales se abre hacia la derecha o a la izquierda. Esta es la forma general entonces de las parábolas, en los cuatro casos posibles. Si se abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Ya? Aquí como dato adicional, también se pueden hacer parábolas que se abren de manera oblicua. ¿Ya? También existe eso, ¿ya? Con un foco ahí. Pero en este curso no las vamos a tocar. ¿Ya? Esas no las vamos a tratar en este curso. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la pega nuestra cuando uno se aprende esta parte de la materia? Hay que memorizarse las ecuaciones. ¿Qué forma tienen? ¿Ya? Si el cuadrado se lo lleva el x, entonces son verticales. Si el cuadrado se lo lleva el y, entonces son horizontales. Y dependiendo del signo de C, veo hacia dónde se abre la parábola. ¿Ok? Veamos ejemplo. Bueno, y de nuevo, cada xy representa un punto en la parábola, ¿ya? Y tanto el k, el h y el c son números que a mí me deberían dar en los datos, si yo quiero encontrar la ecuación, ¿ya? Y si no me lo dan explícitamente, tiene que haber alguna información que me permita encontrarlos. Una vez que yo tengo el h, el k y el c, escribo la ecuación y se acaba el ejercicio.
¿Ok? Entonces, veamos. Vamos a alcanzar a hacer un ejemplo por lo menos antes de... No, los dos ejemplos, vamos bien en el tiempo. Ya, veamos dos ejemplos. Primero, determina la ecuación de la parábola que tiene foco en 5 menos 3 y tiene directriz x igual menos 1. ¿Ya? Entonces aquí se supone que este es un ejercicio directo, en donde a mí me dieron al tiro cuál es el foco, cuál es la directriz, y de ahí tengo que encontrar entonces esas constantes, que siempre son las mismas, el h, el k y el c. Una vez que las tenga, puedo escribir la ecuación de la parábola. ¿Ya? Entonces, ¿qué hay que poner atención acá? Hay que decidir cómo es la parábola, si es que es vertical o si es horizontal, y si se abre para arriba, para abajo, para la derecha o para la izquierda. ¿Ok? Hay que ver toda esa información a partir de los datos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Hacerse un grafiquito chiquitito para eh, ilustrar dónde está el foco y dónde está la directriz. Y ahí voy a saber hacia dónde se abre la parábola. Entonces, por ejemplo, en este caso, el foco está en el 5 menos 3. Ya, supongamos que el 5 está por acá y el menos 3 tiene que estar hacia abajo. Eso no le queda otra. Así que el punto está por ahí. Ese es el foco. Y ahora necesito la directriz. La directriz tiene ecuación x igual menos 1. Todas las rectas que son x igual algo son rectas verticales. ¿Ya? Las que dicen y igual algo son rectas horizontales. ¿Ya? Entonces, esta que dice x igual a menos 1 es una recta que pasa por el menos 1 en el x, pero es una recta horizontal, perdón, vertical. Es una recta vertical que pasa por el x igual menos 1. ¿Ok? Entonces, si tengo la directriz acá y tengo el foco acá, no le queda otra a la parábola que hacer esto, que hacer eso. ¿Ok? Tiene que abrirse abrazando el foco y dándole la espalda a la directriz. Entonces yo a partir de esa información yo ya decido que es una parábola horizontal con el C positivo, porque se abre hacia la derecha. Eso es súper importante. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo. ¿Ok? Entonces ya sé la forma de la ecuación. Una vez que yo decido que es una parábola horizontal, entonces yo ya sé que se abre, perdón, que tiene forma la que estaba acá. De las 4 formas posibles, es la que está aquí. Es esa. ¿Ya? Entonces me queda así, pues x menos h igual a 1 partido en 4c por i menos k al cuadrado. ¿Por qué sé yo que es esa? Porque es la parábola horizontal. El cuadrado se lo lleva el i. ¿Ok? Y el C es positivo, es un buen dato que vamos a usar en algún momento. ¿Ya? Ya, ¿de dónde saco el H y el K? El H y el K es de la coordenada del vértice. Necesito el vértice. ¿Ok? Pero ya tengo el foco. Si el foco es 5 menos 3 y la directriz pasa por el menos 1, ¿sí? Entonces el vértice tiene que estar a la misma altura primero. El vértice tiene la coordenada I igual a la coordenada I del foco. Así que es menos 3, porque están a la misma altura. Es que la coordenada Y ya la tengo. Y la coordenada X tiene que estar justo entre medio de la directriz y el foco. Entonces, si el foco tiene coordenada X 5 y la recta directriz tiene coordenada X, o sea, no es coordenada, pero pasa por el menos 1, entonces el B tiene que estar justo entre medio, que es el promedio entre los dos. ¿Sí? ¿Y cuánto es el promedio entre menos 1 y 5? Usted lo resta y le da 2, ¿cierto? Menos 1 más 5, 4, dividido en 2, 2. Así que la coordenada X del vértice es el 2, ¿ya? Así que el vértice es 2, menos 3, ¿ok? Y ese es mi HK.
El HK, en el caso de la parábola, representa siempre el vértice, y ya lo encontré, es el 2 menos 3. Así que ya tengo el H y el K. Me falta el C. ¿Y qué es el C? Es la distancia del vértice al foco. También es la distancia del vértice a la directriz, ¿ya? Pero como acá tenemos que la parábola se abre hacia la derecha, entonces tengo que considerar el C positivo, ¿ya? ¿Y cuánta distancia hay desde el foco a la directriz? Bueno, hay 3 de distancia, ¿ya? Porque el vértice tiene coordenada x2, el foco tiene coordenada x5, entonces, ¿qué distancia hay desde el 2 hasta el 5? El C igual 3, ¿ya? Así que C es 3. Si hubiera estado abierta hacia el otro lado, hacia la izquierda, entonces el C hubiera sido menos 3, ¿ya? Y listo, con eso ya tengo la parábola. Por lo tanto, la parábola, la ecuación de la parábola es x menos h, en este caso h es 2, igual a 1 partido en 4 por c, o sea, 4 por 3, de i menos k, en este caso es menos 3, al cuadrado. Y si usted limpia un poquito esa expresión, le queda que es x menos 2 igual a 1 partido en 12 por i más 3 al cuadrado. Ya ahí está su ecuación de la parábola. Ahí la tiene. Encontré el h, el k y el c y los metí a la fórmula. ¿Dudas, muchachos? ¿Consultas con este ejemplo? ¿No hay consultas? ¿Nada? Ya. Entonces, último ejemplo. Aquí les mostré como un estilo de ejercicio, que es, yo le doy datos y usted me devuelve la ecuación, ¿ya? Pero hay otros ejemplos que son al revés. Yo le doy la ecuación y usted me devuelve los datos, ¿ok? Que es como el que voy a mostrar acá. Determina elementos principales, a eso se refiere con elementos principales. Son foco, en el caso de la parábola, foco, directriz y vértice. Eso se refiere con elementos principales. Díganme usted cuál es el foco, cuál es la directriz y cuál es el vértice de esta parábola que está acá, ¿ya? Y nos encontramos con una sorpresa. La ecuación de la parábola está desarmada, ¿ya? No está en la forma que a uno le gusta, que es la de la ecuación que está aquí, ¿ya? No está como con el cuadrado de binomio, el 1 partido en 4c, no, no aparece así, sino que aparece desarmada. Y eso es una dificultad con la que uno se puede topar, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que armarla. Hay que dejarla en la forma que estaba escrita anteriormente. Entonces, ¿cómo armarla? ¿Cómo se arma? Aquí la respuesta simple a esa pregunta es completar cuadrado de binomio. Y después, claro, ordenarla como a uno le gusta. Pero la dificultad principal es que en la ecuación, tal cual como la escribimos acá, en la ecuación hay un cuadrado de binomio, ¿sí? Y en esta que me están presentando no está el cuadrado de binomio. Entonces lo principal que hay que hacer acá, lo más importante, es completar ese cuadrado de binomio, ¿ya? De hecho nos va a pasar para las parábolas, también nos va a pasar para las elipses, para las hipérbolas, incluso para las circunferencias también. Puede que nos presenten la ecuación desarmada. Entonces uno tiene que aprender a armarla. Ya, ¿cómo se va a armar en este caso? Tengo escrita la expresión 4i cuadrado menos 48x menos 20i menos 71 igual 0. Lo primero es que es efectivamente una parábola. ¿Por qué me puedo dar cuenta de eso? Porque el x aparece sin cuadrado y el y aparece con cuadrado. Entonces, la única de las cónicas que tiene eso, no han visto las otras todavía, pero la única que tiene esa gracia de que una variable está con cuadrado y la otra no, es la parábola.
¿ya? De hecho, en la circunferencia, si uno se devuelve a la circunferencia, acá, esta, si yo desarmo esa expresión que está ahí, me queda el x cuadrado y me queda el y cuadrado, porque vienen de dos cuadrados de binomio, ¿ya? Entonces, la parábola es la única que hace esta gracia, de que una variable tiene cuadrado y la otra no. ¿Ok? Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar todo lo que tiene x al lado derecho y lo que tiene y lo voy a dejar al lado izquierdo. Entonces me queda 4y cuadrado menos 20y igual a 48x más 71. Ya moví los términos con x para un lado y los con y para el otro. En el y, si se pueden dar cuenta, puedo factorizar por 4. Entonces voy a factorizar por 4. Entonces me queda y cuadrado menos 5y, y aquí voy a dejar un espacio. ¿Ya? Al tiro voy a hablar de ese espacio. Y al otro lado sigue estando el 48x más 71. ¿Ya? ¿Por qué dejé un espacio? Porque lo que está acá adentro, ahí, yo voy a simular que es el trinomio que yo puedo factorizar para convertirlo en cuadrado de binomio. ¿Ya? Es como cuando usted se topa, no sé, con el y cuadrado más 2y más 1 y dice, ah, esa cosa es un cuadrado de binomio, y lo factoriza, y más 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, acá le falta un término. Acá, tristemente, para que sea ese trinomio que se convierte en un cuadrado de binomio, me falta un término aquí. Tengo que sumarle a alguien acá que lo convierta en cuadrado de binomio. ¿Sí? Entonces, lo primero que uno tiene que fijar, que encontrar es quién es ese alguien. ¿Quién tengo que sumar ahí para que esto se convierta en algo convertible en un cuadrado de binomio? Entonces, ¿de dónde lo saco? Del segundo término. Ese menos 5x debería ser el doble producto de un número que no conozco, no es por x, es por y, de un número que no conozco por y. ¿Ya? ¿Qué número yo multiplico por 2 para que me dé 5? Rarísimo. ¿Ya? No es un número entero, es una fracción, es el 5 medios. ¿Ok? Ese número, si yo lo multiplico por 2, entonces me da 5. Y el que está al medio sería el doble producto. ¿Ya? ¿El doble producto de quién? Del 5 medios por el i. ¿Ok? Entonces acá está el i cuadrado. Y el término que me falta debería ser entonces el 5 medios al cuadrado. ¿Ok? Ahí yo completé entonces un cuadrado de una lista de dos términos, eso. Completé dos términos, les faltaba un tercero para que ese trinomio se convirtiera en un cuadrado de binomio. ¿Ya? Esa es la lógica. El término que está al medio me dice quién es el número que me falta. ¿Ya? Era el 5 medios. ¿Y cómo va en el desarrollo de binomio? Va al cuadrado. ¿Ok? Un ejemplo más burdo acá al costado. Si yo escribo el i cuadrado más 6i más 9, ¿sí? Ese se factoriza como i más 3 al cuadrado. ¿Por qué? Porque al medio va 2 por 3 por i, y porque aquí está el 3 al cuadrado. Ya, acá era un poco más delicado porque era una fracción, ya, pero es la misma situación. ¿Ok? El número que está aquí es el que va después al cuadrado. Ya, y una vez que uno completa cuadrado, ya puedo fijarme entonces. Pero acá hay un problema, sí, antes de armar el cuadrado de binomio. Ese número que está en rojo, yo lo puse a la fuerza, ¿sí? Yo lo puse a un lado de la ecuación desde la nada. Lo inventé, lo puse ahí, ya porque lo necesitaba. Entonces hay que compensarlo al otro lado, ¿sí? Acá yo estoy sumando un 5 al cuadrado partido en 4, 2 al cuadrado, multiplicado por 4. Entonces al lado de acá también tengo que compensarlo. También tengo que poner el 5 partido en 2 al cuadrado multiplicado por 4. Si no, se me desbalancea la igualdad. ¿Sí? Puse algo al lado izquierdo, lo tengo que compensar al lado derecho. ¿Ok? Entonces, ¿a qué llegamos?
me quedó 4 por, ahora voy a armar el cuadrado de binomio, y menos 5 medios al cuadrado, ya esos tres términos los factoricé como cuadrado de binomio, y al lado derecho veo que me quedó, después de ese número en rojo que le sumé. 48x más 71 más 5 al cuadrado, que es 25, partido en 4 por 4. O sea, se cancelan y me queda 25. ¿Ya? El 2 de abajo al cuadrado con el 4 se cancelan y me queda el 5 al cuadrado, que es 25. ¿Ya? Así que hasta este momento tengo que la ecuación quedó y 4 por y menos 5 medios al cuadrado igual a 48x más, si sumo esos dos me da 96. ¿Ok? Entonces sigo la ecuación. Bueno, la voy a escribir de nuevo. Y menos 5 medios al cuadrado igual a 48x más 96. ¿Cuál es la gracia? Que yo esto, después de algunos pasos, tengo que dejarlo en forma de la ecuación de la parábola. Entonces, ese 4 lo paso dividiendo, me va a quedar y menos 5 medios al cuadrado igual a 48x cuartos más 96 cuartos, se dividen los dos tipos, y llegué a esta ecuación. Y menos 5 medios al cuadrado igual a 12x más 24. ¿Ok? Ya, pues, pero la ecuación que yo busco, como es horizontal, no sabíamos que era horizontal. La ecuación que yo busco, siempre, aquí en las cuatro versiones de la ecuación, tanto el binomio al cuadrado como el otro, la otra resta, la otra variable con la resta correspondiente, no tienen números adelante. ¿Ya? Están como simplificados, como que no hay ningún número que molesta acá ni acá. ¿Ya? Ni al y ni al x. Están solitos. Entonces, acá, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar por 12 y menos 5 medios al cuadrado es 12, factor de x más 2, ¿sí? Y voy a pasar el 12 dividiendo. Entonces, me quedó así. Y más 2 es igual a 1 partido en 12 por y menos 5 medios al cuadrado. Esta, así como la acabo de escribir, es una ecuación de la parábola. Es una ecuación de la parábola. Voy a devolverme a las formas de la ecuación. Es, por ejemplo, la que está aquí. La que está acá. X menos algo igual a una constante por y menos algo al cuadrado. Eso mismo lo acabo de escribir acá. ¿Ya? Entonces, algunos pero. Dice más en vez de menos. ¿Cómo lo vuelvo a menos? Bueno, lo escribo como x menos menos 2. ¿Sí? Ese tipo es un más. Ahora lo escribí como x menos algo. X menos el menos 2. Y aquí, en esta constante, debería aparecer 1 partido en 4c. ¿Quién es el c entonces? 3. ¿Ya? Y acá al lado estamos bien, con el i menos algo al cuadrado. Ahora está escrito explícitamente como una ecuación de la parábola, donde yo veo quién es el h en este caso sería menos 2, quién es el k, en este caso sería 5 medios, y quién es el c, en este caso sería 3. Así que yo sé explícitamente cómo es la parábola. Es una parábola horizontal, porque tiene el i con el cuadrado, y tiene el c positivo, así que se abre hacia la derecha. ¿Ya? Por ende, la directriz está así, el foco está acá, y la parábola se abre hacia allá. ¿Ya? Y el ejercicio me pedía encontrar los elementos principales. O sea, cuál es la directriz, cuál es el vértice y cuál es el foco. ¿Ya? El vértice está gratis. El vértice siempre es HK. Así que el vértice es menos 2, 5 medios. Ahí está el vértice. ¿Y quién es el foco? Bueno, ahora el foco está a la derecha del vértice. O sea, tengo que avanzar C desde el foco
desde el vértice hasta el foco. Tengo que avanzar C. Esa es la definición de C, es la distancia del vértice al foco. Entonces, ahora el foco va a ser, me desplazo en la coordenada X nomás, hasta la misma altura. Tengo que sumarle 3 al menos 2. O sea, me da 1, 5 medios. ¿Ya? Es moverse 3 a la derecha. ¿Ya? La coordenada Y no cambia, pero el X sí. Se mueve, hay que sumarle 3. Y la directriz es una recta vertical, así que tiene la forma X igual algo. ¿Y cuánto me tengo que mover? Ahora tengo que retrocederse desde el vértice hasta la directriz. Entonces, a la coordenada X del vértice, que era menos 2, ahora tengo que restarle 3. Entonces me queda menos 5. ¿Ya? Porque tengo que retroceder C ahora. De aquí hasta acá también hay C, pero negativo. Hay que sumarle C negativo. Así que si estaba en el vértice en el menos 2, ahora caigo en el menos 5. ¿Ya? Aquí estaba en el menos 2, aquí entonces caigo en el 1, y acá entonces caigo en el menos 5. ¿Ya? Ahí están las distancias. En cada distancia es un 3. ¿Ya? Menos 3 a la izquierda. Y ahí estamos. Ahí encontramos los elementos principales. ¿Ya? Esta es un ejercicio difícil en donde a ustedes le presentan la parábola, pero tristemente desarmada. Si está desarmada, hay que armarla, construyendo este cuadrado de binomio artificial que pusimos ahí. ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? ¿No? Ya, muchachos, no se desconecten para ver el tema de la lista. Y con esto lo dejamos por hoy día y podemos ver el Inglaterra-Alemania tranquilo. Eso. Me falta marcar acá. Eso. Ya, muchachos, que tengan un excelente día martes. Yo durante el día voy a actualizar todo el material de la semana pasada junto con este. Y les recuerdo que hay control este viernes de otra materia, nada que ver con esta. Así que si hay dudas de eso, me mandan mails como siempre. ¿Ya? Listo, chicos, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, Chao, profe. profe. Profe, Chao, chao. gracias.